¿Lo ven? Allí. Vamos a hablar de la vida cristiana. ¿Les parece que es importante hablar de la vida cristiana? Es tan importante que, mire, quiero arrancar con un texto que no está puesto allí, pero es Mateo capítulo 5, versículo 16. Saben que me olvidé los lentes, y por más que tenga la Biblia que viene impresa con la letra más grande, no la alcanzo a leer. Así que si alguno me ayuda a leerlo, tengo que ponerme muy lejos como para poder ver algo. Y si le dan vergüenza, lo leo yo así, ahí alcanzo a leer. 16. Y está hablando de obras que tiene que ver con la vida, con una parte de la vida cristiana. Entonces, fíjense en cómo la vida cristiana es importante, y esa vida cristiana tiene que ser vivida y tiene que ser mostrada a los que están alrededor. La vida cristiana no es venir el domingo a la iglesia. La vida cristiana la vivimos todos los días, la vivimos en público y la vivimos en secreto. La vida cristiana no es decir voy a la iglesia y por eso tengo vida cristiana. No. La vida cristiana la vivo cuando estoy solo en mi casa, cuando hago un viaje, cuando me puedo encontrar en el medio del campo solo, como cuando también estoy rodeado de mucha gente. La vida cristiana se vive de esa manera. Y además, no soy cristiano en un momento y dejo de serlo. Debo vivir en cada momento. Dice 2 Corintios 3, 2 y 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, el apóstol Pablo le escribía a los corintios, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué le está diciendo? Que las cartas, o sea, todo lo que los cristianos vivían, decía que eran conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que nos está indicando que Dios escribe en nuestro corazón y empieza a hacer un trabajo en nuestro interior para que luego se vea en el exterior. Somos cartas que todos los hombres ven cómo vivimos. Esa vida cristiana que tenemos que mostrar para que diga, como le decía el Señor Jesucristo en el versículo que leyó Paula, que decía, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiénes que vean? Los hombres, los que no conocen a Cristo. Entonces es necesario vivir una buena vida cristiana que debe comenzar desde nuestro interior, desde el corazón, para que los hombres conozcan a Cristo. Tenemos, y en estos 4 miércoles vamos a ver 4 pasos. Hoy vamos a estar viendo la primera parte que dice mi vida cristiana con Dios. Vamos a ver luego mi vida cristiana entre mis hermanos, mi vida cristiana entre los inconversos y mi vida cristiana en el mundo. Vamos a tomar y cada miércoles vamos a dividirlo así. Claro, porque, como decía, yo puedo decir que, y ahora vamos a entrar en el tema, pero mi vida cristiana tiene que estar, primeramente tiene que haber una relación con Dios, para que realmente haya una vida cristiana. Esa vida cristiana luego se va a manifestar con mis hermanos, en la congregación o aún en las sociales que haga con mis hermanos. Luego se tiene que manifestar con los incrédulos. Cómo me comporto, cómo vivo con ellos, cómo les muestro el amor de Cristo, cómo reacciono ante las violencias que pueden llegar a hacerme. Y luego ante el mundo, todo aquello que es el sistema mundo que está gobernado por el mismísimo diablo, que lo único que busca de nosotros es hacernos caer y ofender a Dios.
Entonces, hoy solamente vamos a tocar mi vida cristiana con Dios. Para tener, como dice allí, para tener una relación con Dios lo debo conocer. Es para arrancar, ¿no? Conocemos eso. Conocer a Dios, debo leer su palabra. Podríamos preguntar, ¿de qué manera lo conozco a Dios? ¿Alguno me puede contar de Él? ¿Alguno de oídas puedo haberlo escuchado, haber escuchado alguna historia, haber escuchado lo que hizo Dios, lo que el Señor ha hecho por mí? Pero la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y que ella nos puede guiar y nos puede dar el conocimiento de Dios. Luego también tengo que tener una relación con Dios. ¿Y qué implica tener una relación con Dios? Es tener comunión con Dios. Una relación con Dios no es solamente venir el domingo a la iglesia o venir a la reunión de oración. Tener una relación con Dios es tener una comunión íntima cada día. Si yo quiero conocer a Dios, es como cualquiera que un ser humano se conoce con otro. Si yo lo conozco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y nada más pasó, cuando mucho conoceré que es rubio, es canoso, es morocho, usa lentes, no usa lentes, tiene algún defecto no, físico, no lo tiene. Conocer eso, pero no voy a conocer el interior, no lo voy a conocer íntimamente. Y una persona cuando empieza a conocerse con otro, ¿qué hace? Se empieza a relacionar, empieza a contarle de repente alguna intimidad, no muy profunda la intimidad, alguna situación que vivió, y así comienza esta relación que pasa a ser de un simple conocido, tal vez a tener un compañerismo, y puede llegar a ser un amigo, con toda la profundidad que tiene la palabra del amigo. Un amigo es con quien yo aún le puedo confiar aún mis secretos más íntimos y le puedo contar. Y no solamente eso, contarle, sino también recibir del otro los consejos. Entonces, mi relación con Dios comienza en esto de tener una intimidad con Él. Ahora, para tener una relación con Dios debo conocer a Dios primeramente. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Saben qué? Lamentablemente llamamos cristianos a muchos. Están los cristianos nominales. ¿Alguien sabe quiénes son los cristianos nominales? Cristianos de nombre. Que te pueden decir, sí, yo soy cristiano. No soy musulmán, soy cristiano. Y eso es un cristiano nominal. Es alguien que dice, yo soy cristiano. Ustedes van a Turquía y van a decir, soy musulmán. Y tal vez encuentres a algún cristiano que diga soy cristiano. Bueno, en Turquía el que dice que soy cristiano realmente es un cristiano cristiano, porque dentro de los musulmanes corren riesgo. Pero acá en la Argentina, ¿quién podríamos decir que son cristianos nominales? Y miren, normalmente los católicos son cristianos nominales, que creen, entre comillas podemos decir, en un Dios, pero se quedan ahí, creciendo en Dios. Después están los cristianos que tienen a Cristo, pero no viven vidas cristianas. ¿Conocen de esos cristianos que tienen a Cristo en el corazón, pero no viven vida cristiana? ¿Ustedes se acuerdan cuándo se empezaron a llamar cristianos a los primeros cristianos? ¿Se acuerdan? En Antioquía. ¿Por qué fue? ¿Cómo? Claro, se comportaban como Cristo. Entonces ahí tenemos vida cristiana, ¿qué sería? Comportarse como Cristo. Entonces, cuando hablamos de vida cristiana, no es porque vengo a la iglesia.
es porque mi vida refleja a Cristo en mi vida. Entonces, allí tenemos que esa palabrita conozcan viene de una palabra griego que es ginosko, que significa conocer por experiencia y observación. Por experiencia y observación. ¿Por observación cómo? Y uno podría contemplar la creación de Dios. Podríamos con solo contemplar el cuerpo humano sin tener que decir yo no puedo irme por ahí al campo, no puedo irme a ver las montañas, pero con solo contemplar y mirar hacia arriba el cielo, las estrellas, contemplar el cuerpo humano, contemplar una flor, podríamos empezar a conocer este Dios tan grande que tenemos por Padre. Ahora, por experiencia, y experiencia es empezar a sentirlo a Dios, el haber, desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, empezamos a tener una relación y empezó a haber una comunicación y Dios se comunica con nosotros y sentimos a Dios que nos habla, nos guía. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios frenó y puso la mano en una situación que era de peligro para mí? ¿Cuántas veces sentí que Dios me pegó el empujoncito para seguir avanzando porque yo tenía miedo, pero Dios me dio el empujoncito? Y eso es experimental. ¿Cuántas veces decimos el Señor estuvo conmigo en esta situación? Es experimental eso. Entonces conocemos a Dios por la experiencia y por la contemplación, por la observación. El conocer a Dios no pasa por el intelecto o en la actividad mental, más bien se trata de una relación, de un vínculo. ¿Por qué decimos esto? Es importante diferenciar lo que es saber de Dios y conocer a Dios, que difieren totalmente su carácter conceptual. La primera se refiere a estar informado de la existencia, es decir, saber de Dios es estar informado de la existencia, el paradero o el estado de alguien o de algo. La segunda, conocer a Dios, va mucho más allá del aspecto teórico y no es saber algo acerca de Dios, sino conocer profundamente quién es. Es lo que decíamos antes, la experiencia y la observación. Ahora, vuelvo sobre el tema de el conocimiento intelectual no es conocer a Dios. ¿Sí? Porque si decíamos que el conocer a Dios tiene que ver con que yo tengo una relación íntima con Dios, no tiene que ver con mi conocimiento. No se puede conocer a Dios haciendo uso solo de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios y de sus caminos, sin embargo todavía no conocerlo. ¿Se acuerdan alguien de la Biblia que conocían mucho de Dios, pero sin embargo estaban tan lejos de Dios? No era una secta. Los fariseos conocían muchísimo, hasta que el Señor Jesucristo dijo a los judíos: ustedes hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahora, fíjense en ese texto que Job, después de toda la experiencia que él había tenido y que de alguna manera lo había conocido a Dios, pero termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese de oídas te había oído es como decir, allá a lo lejos te había oído. Pero después de la experiencia que Job pasó, y ahí es el conocimiento, el estar teniendo una experiencia con Dios, ahora dice, mas ahora te puedo llegar a ver. ¿Y se lo podía ver a Dios? No se lo pudo ver nunca. Pero sin embargo, la experiencia y la intimidad con Dios hace que esos ojos espirituales podamos ver a Dios en nuestra vida, verlo en cada minuto de nuestro día, verlo como nos acompaña, vernos en las situaciones que pasamos. Dios está presente, lo podemos ver.
Ahí está lo de los fariseos. Tenían un alto conocimiento de la ley. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? A hipócritas, a los escribas y fariseos se lo dijo. Y acá tenemos que tener cuidado, porque nos caracterizamos por conocer mucho la Biblia. Y a veces hasta podemos dar cátedra de lo que dice, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ser muy conocedores de la Biblia, muy conocedores de la ley, pero obtener nada de vida cristiana. Y Dios lo que busca, que esa palabra que conocemos impacte en nuestra vida, transforme nuestra vida, de tal manera que cuando salimos hacia afuera, los hombres puedan ver nuestras obras buenas y puedan glorificar a aquel que es solo digno de toda la gloria y de toda la honra. No ser fariseos. La experiencia emocional no es conocer a Dios. ¿Por qué digo emocional? Porque a veces se buscan experiencias emocionales. Yo tengo que llorar, tengo que sentir un fuego interior. Yo he escuchado decirlo a personas: yo no tengo el Espíritu Santo porque no sentí el fuego en mi corazón. No es una experiencia emocional. No es una experiencia donde tengo que caerme al piso. No es una experiencia donde yo tengo que de repente empezar a hablar en lenguas. Todo emocionalismo eso. No significa tener a Dios y conocer a Dios, pasar por esas cosas. Hace un año una chica le pedimos que diera un testimonio de cómo se había convertido. Y nos llamó mucho la atención el tema que dijo: no, porque yo veo que todos lloran, pero yo no pude llorar, con lo cual no sé si soy salva. Como que el llorar hiciera que alguien fuera salvo. Eso es una consecuencia de un arrepentimiento genuino, de una cuestión de que me sentí indigno delante de Dios, de poder ver la mano de Dios tan grande, el amor tan grande de Dios que hace que mi corazón se compuja de tal manera que llore. Y no pasa siempre. Pero no significa que el llorar haga que yo conozca a Dios. Jeremías y dice: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿De dónde salen las emociones? Del corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las emociones, porque las emociones, el sensacionalismo, no demuestra que uno conoce a Dios. De hacer sensacionalismo dentro de la iglesia no significa que haya vida cristiana verdadera. La vida cristiana se demuestra de otra manera. Entonces, la vida cristiana, ¿dónde está? Yo digo, la reunión de oración congregacional. Si yo tengo vida cristiana, una de las cosas que voy a demostrar es querer ir a la iglesia para estar con mis hermanos y tener la reunión de oración congregacional que está puesta en función de que todos los creyentes podamos orar juntos como congregación, y es parte de mi vida cristiana. Pero a veces se buscan otras cosas y otros sensacionalismo. A ver, pasa, ¿se tildó? Pásamelo, por favor. Pásalo, ¿se puede? Ahí está. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Otra vez el tema del corazón.
Y estamos teniendo, y liguemos esto, la vida cristiana no tiene que ver con el conocimiento intelectual, no tiene que ver con las emociones y los sentimientos, y a Dios no lo conozco a través de estas cosas solamente. Los sentimientos no son de confianza. Es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces creímos escuchar algo que alguien hizo mención de mí y en mí empieza a provocarse un sentimiento contra el otro hermano que dijo algo, que creo que dijo algo? Entonces le estoy dando lugar a lo que yo pensé que era. Se está creando en mí lo que la palabra llama raíz de amargura. Entonces mi vida cristiana no se está manifestando, no está creciendo y no lo dejo a Dios obrar. Para muchos creyentes la experiencia emocional es fundamental para conocer a Dios. Las revelaciones, los sueños, testimonios y las expresiones de dones son el reflejo deliberado y fuera de control de personas que, según dicen, sintieron una profunda emoción que nunca antes habían sentido, de manera que no pudieron evitar estas expresiones, los cuales las adjudicaron como obra de Dios. ¿Qué significa esto? Y hay veces que se dice, no puedo parar de hacer esto, que son cosas sensacionales y aún dentro de la congregación, diciendo que es Dios que manda hacer eso. Y con eso están diciendo, yo estoy muy cerca de Dios. No tiene nada que ver. El conocer a Dios no tiene que ver con eso. Y muchas veces es el corazón, el sentimiento, que lo guía a uno, pero que Dios no está en eso. Las emociones deben ser controladas. Por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid está hablando de agarrar. Sed sobrios. El ser sobrio, ser templado, viene de una palabra que significa ser moderado, comedido, evitar excesos, tener autocontrol, poder estar sujeto, y más que autocontrol, estar sujeto al Espíritu de Dios. Vamos a pasar uno más. A Dios lo conocemos por medio de la fe, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y por medio de su palabra. En 1 Corintios capítulo 2, 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? En él, signo de pregunta. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y el Señor Jesucristo decía que Él nos iba a mandar al Paracleto, al Espíritu Santo. El Paracleto, una palabra difícil, ¿no? Pero ya en Juan, capítulo 12, creo, si no me equivoco, 14, dice que nos iba a mandar al Espíritu Santo, que Él nos iba a enseñar todas las cosas. Y al Dios lo conocemos una vez que entra en nuestro corazón el Espíritu Santo y Él nos empieza a revelar cosas que de otra manera no podríamos conocer de Dios, porque hay cosas de Dios que solamente las vamos a entender espiritualmente, y a Dios lo conocemos a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros y nos va revelando todas esas cosas que Dios tiene escondidas, pero que las tiene guardadas para sus hijos. El 13 dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras humanas de sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
el Espíritu Santo nos va enseñando. Doctrina, la palabra doctrina ahí es enseñanza. El Espíritu Santo es quien nos enseña. Conocemos a Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y Él nos va enseñando. Por eso que la gente del mundo, la gente que no tiene a Dios, no lo puede conocer a Dios. De la misma manera que lo conocemos nosotros, por supuesto. La gente del mundo que no tiene a Dios lo tiene que conocer primero a través del Señor Jesucristo, aceptando al Señor Jesucristo, para que a partir de ese momento que acepta al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo venga a morar en ellos y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Una obra que va a continuar a través de todo el tiempo que estemos en esta tierra. Una obra que no va a acabar nunca, una obra que hasta el día que seamos llamados a su presencia, el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Una obra de perfección, de santificación, de conocerlo cada vez más a Dios. Y en toda esa obra que quiere hacer el Espíritu Santo, quiere que sea manifestada a nuestro exterior, que lo vean los que están afuera. Necesitamos tiempo leyendo la Biblia. Decíamos, la palabra de Dios es la que nos revela. Leemos en la palabra de Dios un pasaje bíblico y el Espíritu Santo nos va a dar esa inteligencia, esa sabiduría espiritual que proviene de lo alto para entender lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que leerla, la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que es la palabra que Dios dio a sus siervos, que está inspirada por Dios, es una palabra permanente, perpetua, que ha quedado registrado lo que Dios ha querido para nuestra vida, pero además que ha sido preservada, que se habla poco de la preservación de la palabra de Dios, pero cuando nos ponemos a pensar todo lo que sufrió la palabra de Dios, y sin ir hacia el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, las veces que quisieron quemar la Biblia, las veces que en nombre de Dios también y en la época de la Inquisición agarraban la Biblia y la quemaban. Y que hoy llegamos siglo 22, tengamos, no, 22 dije mal, ¿no? Siglo 20, dije mal. Tengamos la palabra de Dios aún, que cuando comparamos con los textos más antiguos, vemos que la palabra de Dios sigue siendo fiel. Las traducciones que tenemos sigue siendo fiel a aquel tiempo. Solo Dios pudo haber preservado la palabra de Dios. Entonces tenemos que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, porque lo vamos a conocer a Dios a través de su palabra y de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Fíjense, los simples pueden lograr entender la palabra. Cualquier persona que no tenga educación, pero que tenga el Espíritu Santo le va a dar entendimiento para poder entender lo que Dios quiere en su palabra. Voy rápido porque ya se me pasó la hora. Guardar la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Los jóvenes, a ver, ¿qué es guardar la palabra de Dios? Es fácil. Agarro y la pongo debajo de la mesa de luz. ¿Es guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios es entenderla y ponerla en práctica. No dejar que pase, que caiga a tierra, que, no importa, yo hago lo que quiero. Guardar la palabra de Dios es si la palabra de Dios dice que tengo que amar a mi enemigo, difícil. Traje un texto difícil. Lo tengo que amar.
Y es difícil, recontra difícil, pero ahí está el Espíritu Santo, que me va a ayudar a cumplir esa palabra. Y guardar la palabra de Dios es aplicarla a mi vida. Y por más que sea difícil, lo voy a tratar de hacer. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, y se lo decía a los jóvenes: huye de los deseos juveniles. ¿Qué es huir? ¿Qué es huir? Salgo corriendo, no me quedo como ahí a ponerle el pechito al deseo juvenil. Deseo juvenil no le vamos a poner el nombre porque cada uno puede tener su deseo juvenil. Decí que este sábado, el viernes, perdón, cae el viernes, el partido es al mediodía, pero si te toca el domingo a la mañana, bueno, nosotros en Tigre tenemos la cena del Señor a la mañana, pero si te toca el domingo al mediodía o a la mañana el partido de fútbol y tenés justo la cena del Señor en la iglesia, qué deseo de quedarte a mirar el partido de fútbol. Total, la tengo todos los domingos la cena, ¿qué importa? Falté hoy, no pasa nada. Sería un deseo ese, que dice: huí de ese deseo. Anda corriendo a la iglesia. Entonces, guardar la palabra del Señor es aplicarla a mi vida. Para eso tengo que dedicarle tiempo a leerla, para entender, para saber qué es lo que me dice, para poder luego decir: la palabra de Dios me dice esto y lo voy a hacer. Guardarlo es aplicar esa palabra que leí a mi vida. El Espíritu Santo me va a dar la fuerza para poder avanzar en el camino que Dios ha trazado conmigo. Vamos a pasar rápido. Y glorificar a Dios, que tiene que ver con todo lo que yo haga, tiene que glorificar a Dios. Fíjense, todo, absolutamente todo lo que yo haga, tiene que glorificar a Dios. Fíjense en cosa tan simple como, por ejemplo, comer o beber. O hacéis otra cosa. Y ahí hacéis otra cosa, metele lo que querés. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago tiene que glorificar a Dios. Mi vida cristiana para con Dios tiene que ser una vida que glorifique a Dios primeramente. ¿Me llamo cristiano? Tengo el Espíritu Santo en mi corazón, tengo a Cristo en mi corazón, acepté al Señor Jesucristo, soy cristiano. Ahora, tengo que vivir una vida cristiana como la que vivió el Señor Jesucristo. Mi vida tiene que glorificar a Dios. Todo lo que haga tiene que glorificar a Dios. Y aquí está el texto con el que arrancábamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto, pasar tiempo en oración con Dios. Están estas dos patas, podríamos decir: la lectura de la palabra, la oración. El Espíritu Santo trabajando a través de nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios, haciéndonos entender lo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo guiándonos en nuestras oraciones. Hacer la voluntad de Dios es un poco lo que veníamos diciendo, pero podemos dejar acá. Y ya dejamos ahí. Recordemos entonces este primer estudio. Mi vida cristiana para con Dios. Conocerlo a Él no tiene que ver con lo sentimental, sino tiene que ver con aquella obra que ocurrió en mi corazón, y tiene que estar el Espíritu Santo. Tengo que conocer su palabra, dedicarle tiempo a la palabra y darle lugar al Espíritu Santo para que me guíe y me dé el entendimiento de lo que dice su palabra. Luego pasar tiempo en oración. Así como yo charlaría y lo llamaría por teléfono a cualquier amigo, bueno, tengo un amigo que me ama.
¿Sí? Yo tengo un amigo que me ama. ¿Tú tienes un amigo que te ama? Tenemos un amigo que nos ama y está esperando que podamos comunicarnos con Él. Por eso que es tan bueno que vengamos a la reunión de oración. Y ese es nuestro primer punto, nuestra vida cristiana con Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para glorificar a Dios. Que el Señor nos bendiga.